Desde que está gestándose, los nervios o el sistema nervioso central de la mamá está conectada con el bebé. Entonces es importante saber que todo lo que es la energía y lo que es la descarga eléctrica, hablando de las emociones, está siendo estimulado en el cerebro, pero esas emociones también lo va experimentando todo nuestro cuerpo. Al estar conectado con el bebé, también va contaminando el embarazo. Entonces el niño no se puede cortar, va formando, digamos, lo que está sintiendo mamá, se le pasa sí o sí al niño. Total y absolutamente. No es cierto que solamente la madre forma al hijo hablando de la sangre o de la formación de su cuerpo, sino también de su sistema nervioso central, donde hay información. Muchas veces traemos información impresionante, Lucrecia, a mí me encanta mucho constelación. Cómo nosotros podemos traer información hasta desde nuestros ancestros, porque se va heredando a través de nuestros genes, y en los genes yo le heredo a mis hijos a mis nietos, y así sucesivamente, muchísima información de miedo, angustia, depresiones, situaciones que se vivieron, errores que se vivieron y que producen culpa y un sinnúmero de cosas. Y decimos, ay, es que salió o la personalidad de fulanito o de perencejo, y muchas veces no nos damos cuenta que desde que está en nuestro vientre, nuestros hijos, estamos nosotros formando, y no solamente la parte física, sino la parte emocional. Entonces es muy importante que a veces creemos de que el bebé en el embarazo no escucha, ya está comenzando a tener todo, donde se va formando también su sistema nervioso, va formando también todo lo que es la percepción del ruido, de las temperaturas y un sinnúmero de sensaciones que, aunque no esté con palabras específicas, hay un nivel de energía, porque los estímulos se dan a través de niveles de energía en el embarazo. Percibe. Lo va percibiendo y va haciendo un impacto en su sistema nervioso central. Y por ende también en su desarrollo psicomotriz y en su desarrollo emocional, ¿verdad? Entonces, desde que está embarazada la mamá, ya hay una afectación. Ok, entonces eso de que es bebé y es tierno, se va a la porra, se excusa, porque es más bien desde que estamos panzones. Total, desde que estamos embarazadas. Y más cuando nosotros tenemos ya un bebé fuera. De repente nosotros decimos, o cuando ya el niño ve la cara de las personas y ve quiénes están hablando y escucha el tono, o sea, el niño percibe el tono, y a veces los gritos, las ofensas, el miedo que escucha, todas las dinámicas sonoras que el niño va escuchando, o las mismas reacciones emocionales, el niño las va percibiendo. El lenguaje del cuerpo, la entonación, exacto, todo ello él lo capta. Ok, siguiente pregunta. Entonces, hay veces de que es una pelea cada mes, hay veces es una al día, a veces es una a la semana. Entonces, la frecuencia de las peleas y la intensidad de las peleas afecta en cómo le afecta al niño. Claro que sí, pero tomemos en cuenta que cada niño tiene una sensibilidad totalmente diferente. Por ejemplo, yo en mi consultorio he tenido niños que una pelea entre papá y mamá no se les olvida nunca, y la tienen tal cual fue ayer, grabada, 20 años, sí, totalmente grabada, porque tiene que ver cómo la percibe o qué importancia tiene para el niño. Entonces, una pelea puede cambiarle la vida a un ser humano. Ahora imaginémonos cómo podría cambiarle también la vida a una persona que esté expuesta todos los días, una vez a la semana. Los hijos siempre sienten culpa de todo lo que pasa en la familia, siempre. El niño siente que si los padres se separan, es culpa de ellos. Que si hay un pleito, es culpa de ellos y ellos tienen que resolverlo. Que cualquier situación, la primer sensación, sentimiento que el niño desarrolla cuando hay esta situación de familias disfuncionales, es la culpa. Entonces, ¿qué es lo que el niño percibe? Es mi culpa que mi papá o mi mamá griten, que se golpeen, que se descalifiquen, o veo llorar a mi mamá. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se sienten como los responsables de lo que existe en ese momento como familia. Si ellos no estuvieran
ese no sería ni su papá, ni ella sería su mamá, entonces no tendrían que estar ahí. O sea, si él existe, él es la causa, digamos. Exactamente. Ok, entonces ese ambiente familiar se torna, por decirlo, ¿verdad?, feo y hace que él esté triste y se sienta culpable. Claro, ninguna relación o ninguna familia disfuncional va a ser niños felices. Eso jamás, ¿verdad? Pero el problema, creo, mayormente, no es que solamente marcan y echan a perder o queman la etapa del niño, sino que también va a las edades posteriores. O sea, ¿verdad? los efectos negativos no es solo en el momento. Así es, totalmente, sino que va mucho más allá. O sea, el niño cuando llega a la adolescencia, que es cuando comienza a tener la rebeldía y comienzan a ellos a identificarse con el adulto, pues cuáles son los patrones a seguir, cuál es la imagen que tiene de lo que es ser mujer y lo que es ser mamá. Y cómo lidiar cuando sale un problema. De qué manera se lidia, qué ejemplo tuvieron, qué modelo tuvieron. Exactamente. Y hay tenemos los dos polos, ¿verdad? O el niño comienza a responder ante las situaciones o ante ciertas dificultades de la vida de una manera temerosa, introvertida, con mucho miedo. O sea, que se mete dentro de él. Claro, se cierra totalmente, o comienza a ser agresivo, comienza a salir hacia afuera con un comportamiento totalmente destructivo, impositivo, que aplasta a los demás de una manera totalmente destructiva. ¿Y por qué lo hace? ¿Por lo que vio en casa? Claro, porque lo normalizó, lo ve normal, así se resuelven los asuntos. No hay otra manera, y se resuelven peleando, discutiendo. Así es, yo vi que mi mamá o mi papá resolvía la situación cuando más gritaba, entonces yo aprendo eso. Y grito y más. yo grito cuando ya no tengo la razón o cuando no tengo argumentos, porque no aprendí a discutir, que ya habíamos hablado sobre las discusiones. No aprendí a exponer mi idea, a poder respetar la idea del otro. Sin alboroto y sin gritos. Y de una manera en que podamos sincronizar y ver y aprender. No aprendí a eso. Aprendí a ver las dificultades, aprendí a las agresiones, aprendí todas esas partes negativas que al final del día viene a dañar pues todas las relaciones sociales en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y después hasta en el matrimonio. ¿Verdad? Porque van a hacer a veces lo mismo o a veces lo contrario, ¿verdad? De lo que vieron en los padres en su propia relación de pareja. Y muchas personas, por ejemplo, también va mucho más allá. Muchos muchachos hoy en día no quieren tener hijos. Tienen un perrito, tienen un gatito. ¿Por qué? Porque ven los pleitos de los padres, las peleas y dicen, yo no quiero ser así. El ser hijo o el tener hijos es algo malo, porque ellos vieron como algo negativo lo que es el núcleo familiar. O ellos sufrieron y no quieren hacer sufrir a otro. Exactamente. Entonces son algunas de las consecuencias ya mucho más graves de pelear entre parejas. Y dice, yo prefiero no tener hijos o adoptamos perritos. Y otra de las cosas, van al matrimonio con opción al divorcio. Llevan el divorcio en la bolsa diciendo... Con el tiquete listo para sacarlo. Exactamente. Entonces, esa es una de las opciones. Me divorcio si esto no funciona, o nos vamos a vivir juntos. Y ahí vemos, no necesitamos casarnos, no necesitamos nada más que convivir y a ver hasta cuando aguantemos y cada uno... ¿Por qué? Porque ya sé que vivir en una relación de pareja, según lo que he visto de mis padres, es horrible. Entonces, como yo ya tengo una imagen negativa al respecto, no la quiero repetir. Ok. Entonces, eso es hacia las relaciones. También has hablado de cómo afecta, de qué manera él va a controlar o gestionar sus emociones. Así es. Pero vamos a ver, en el colegio, el cognitivo afecta también. Total. Es que el daño es a nivel emocional, a nivel cognitivo. O sea, un niño que tiene un problema de violencia en su casa, donde ve a su mamá y a su papá pelear muy frecuentemente, es un niño que está temeroso y lo que va a hacer es bloquear y cerrar sus procesos cognitivos y de aprendizaje. Por ejemplo, la imaginación, la atención,
el pensamiento, el lenguaje, todo lo que son los procesos cognitivos, los va a comenzar a cerrar. ¿Por qué? Porque un niño que no está contento, un niño que no está feliz, no está abierto a aprender, sino que es una manera también de cerrar todo su círculo, que va a ser no bien se siente difícil. seguro, porque no está bien. No está bien, y hay mucha descalificación en casa, que a veces si eres la mamá la que descalifica al papá, vos no servís para nadie, para nada, vos no, o sea, anulación total, y en la anulación va él. Al Porque él es el anular a la producto. mamá, anula al niño. Total. O al revés. O al padre, recordemos que tenemos lealtades de mamá y de papá. Entonces hay lealtades que nacen con nosotros de nuestros orígenes, mamá y papá. Entonces, cuando a mi papá lo anulan, me anulan a mí porque yo soy descendiente de él. Claro. Esta es parte de mí. Y cuando anulan a mamá, también me están anulando a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Yo no existo, no sirvo, no valgo, no soy importante. Que aunque tenga las capacidades, no las desarrolla porque ahí se cierra. Entonces hay un problema de aprendizaje, hay un problema de interacción social en la escuela, porque no aprenden resiliencia, aprenden a resolver los problemas mediante la agresividad, la violencia, porque es lo único que han visto. Y hay un problema también, a veces hasta de desarrollo, o sea, el niño comienza a tener la misma ansiedad, comienzan a tener problemas en el estómago, problemas gástricos, otros niños desarrollan acné, otros niños pueden botar el pelo de estrés. Del mismo estrés, de los nervios. Total. Del miedo. Del miedo, exactamente, que a veces ni nos damos cuenta. El niño comienza a orinarse en la cama, comienza a chuparse el dedo, comienza a tener conductas para tener un espacio de mimo de él, para anular el exterior que está fatal y que le puede afectar, donde él se siente en total vulnerabilidad, porque no sabe en qué momento va a haber pleito o por qué. Siempre tiene que estar alerta, digamos. Exacto, alerta y con miedo. ¿En qué momento comienza el pleito? ¿En qué momento pasa algo terrible en el que yo no voy a tener el control y en el que yo soy el culpable? O sea, con las peleas, ese es el ambiente que creamos. Totalmente, destructivo. Ahora, cuando tú estás en una pelea, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de solucionar un problema. Entonces, si al niño lo que le enseñas es que para solucionar problema vas hasta pegar o gritar, entonces él siempre va a acudir a esa manera de solucionar problemas. Absolutamente. Y es como acabamos de decir, tenemos las dos opciones, o agrede y violenta, porque toma la posición de los dos padres, del que golpea, o toma la posición de sumisión, del que recibe el golpe o el grito. Entonces yo tengo terror porque es que mi papá gritaba, entonces yo oigo gritar y yo sobresalgo. Y a mí me da terror cuando yo oigo gritar porque sobresalto. Ajá. Y no me doy ni cuenta ni por qué. Y decimos, es que yo oigo gritar y a mí me alteran los nervios y no sé por qué. Y es que a veces venimos desde el embarazo formando esto o teniendo esos estímulos que cuando se asocia a alguna situación que tenemos en la actualidad, hay una reacción emocional. Sí. Hay una reacción emocional, ya sea de miedo, de cerrarse, o de agresividad, o de huir, ¿verdad? O sea, hay una reacción emocional, psicológica, cognitiva, conductual, ¿verdad? Ya sea de correr o de pelear, ¿verdad? O de paralizarse. Okay. Entonces, afecta todo. A ver, también podemos tender a hacer que el niño tome partido. O sea, que el hijo va con mamá y la hija va con papá, o el hijo, ¿qué problemas trae eso? Como lo que acabamos de decir, ¿verdad? Las lealtades, el hijo siente que él pertenece tanto a mamá como a papá. Entonces, cuando él tiene que elegir a ver quién tiene la razón, le decimos, no, es que sí, pobrecito papá o pobrecita mamá, según como él perciba y él lo guarde, de eso va a determinar muchísimo también su autoestima y la relación con su pareja. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos decir, si miramos a papá y a mamá, por ejemplo, tenía un caso que me encantaría compartirlo. Me decía una paciente, Albarrón, y lo que pasa es que yo no sé por qué, pues
mira doctora, yo quiero que usted me atienda. Y me dice, tengo un esposo maravilloso, proveedor, lindo, casi que me persignaba delante del hombre, ¿verdad? Lo único me dice que cuando él está bravo, mire, me dice, se remanga la manga de la camisa. Señora, le digo, ¿qué es esto? Esto es violencia. Entonces me dice, sí, pero él es lindo, solamente tiene ese error. Por eso vengo a que me ayude, doctora, para ver que no me pegue tanto. ¿Ok? O sea, tanto. No le digo yo, nadie tiene por qué tocarla. Nadie tiene por qué agredirle. Y me decía, ay, doctora, dígame que de vez en cuando su papá, su esposo no le da de repente un toque, ¿verdad? Una calentadita, ¿verdad? Y yo me puse a reír. O sea, no le iba a explicar porque no lo iba a entender. Ya. De que a mí nunca nadie, ni mi papá me había levantado la mano. Sin embargo, ¿por qué es que ella mira eso normal? Porque lo viene percibiendo desde sus padres. Entonces ella decía, por ejemplo, cuando miramos la historia de ella, el papá, mi pobrecito, mi papá, igualito que su esposo, era lindo, pero cuando él venía, el pobrecito del trabajo, mi mamá que era un inútil, no servía para nada, la percepción de ella, ¿verdad? Mi mamá no servía para nada, solo no trabajaba, se quedaba en la casa haciendo nada, solo nos cuidaba a nosotros, 5 hijos, ¿verdad? Nada. Exacto. Y mi papá decía, tan lindo, él venía cargado de problemas de la casa y ella le ponía queja de nosotros. Entonces, mi papá se enojaba y terminaba golpeándola. Sí, pobrecito, mi papá justificó. Normalizó, lo vio normal, lo vio bien, tanto así que ella atraía a hombres que la golpearan. Ahora, una cosita, cuando los papás hacen algo entre ellos o cada uno individualmente, el niño lo ve como que es algo bueno y correcto, ¿no? Sí, totalmente. Aunque sea pegar. Fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, cuando somos niños o hay niños que ven a su papá golpeando a su mamá, dicen, tienen un resentimiento horrible. Y es un amor con odio a los dos. Uno porque lo hace y el otro porque lo permite. Entonces hay una rabia y una frustración que dicen, cuando yo sea grande no voy a permitir que nada ni nadie me ponga el pie. Y puede ser esta persona una persona agresiva porque la rabia la lleva adentro de toda esa frustración y repite el patrón del papá. O lo contrario, dice, bueno, es que eso es normal, eso es parte de la dinámica, todas las parejas pelean, y no es cierto, que quede claro que no todas las parejas pelean. Soy psicóloga desde hace 20 y pico de años y no todas las parejas pelean. Discuten, sí. Hay situaciones difíciles, sí, pero no todas las parejas pelean. Las parejas discuten, se ponen de acuerdo, a veces no están de acuerdo y bueno, está bien no estar de acuerdo. O sea, yo siempre digo, mi primer acuerdo con el mundo es que no siempre vamos a estar de acuerdo. Y eso está re bien. Y ese es el mejor acuerdo que yo he hecho en mi vida. Bendita libertad. Ahora, Exacto. otra pregunta, o sea, ponerse a pensar todos los papás que están acá o ya sea hijos, ¿ok? Si tú ves que la relación de los papás es pura pelea, ¿cómo es esa relación entre padre e hijo? Bien, yo creo que es un conflicto bien grande, ¿verdad? Y como acabamos de decir, es amor y odio. Van creciendo o van desarrollándose con un sentir de, ok, este es mi papá, yo lo quiero, yo lo amo. O sea, la primera persona que amamos y admiramos es a papá y a mamá, que son los que se presentan en nuestra vida. Pero también hay un resentimiento y un rechazo que muchas veces cuando son adultos, estos niños, por lo general tienden a vivir lo más lejos posible de los padres. Físicamente. Físicamente y emocional. O sea, otro país y cerrarse. Y emocional. Yo tengo pacientes, por ejemplo, a estas edades, pues a edades de 60, 65 años, 70 años, que me dicen, ninguno de mis hijos quiere saber de mí. O sea, una vive en Holanda, la otra vive en Estados Unidos, la otra se fue para Panamá y ninguna me llama. O aunque estén cerca y en el país o hasta en casa, pero no hay relación. Exactamente. Entonces, y lo peor, pues, es que es increíble lo que lleva esto, ¿verdad? Porque no solamente termina ahí, sino que estos hijos van a repetir la historia con sus hijos. Patrones. Y los otros hijos con sus hijos. Entonces, es una cadena tan grande y tan destructiva que vamos haciendo o vamos formando futuras
sociedades conflictivas, futuras sociedades con mucho contenido de violencia y con mucho contenido de descalificación, de infelicidad, y vemos a muchísimos jóvenes suicidarse porque no aguantan la culpa, no soportan la frustración de no poder hacer nada cuando ven a los padres en esta situación, y sentir de que tienen que ser leal tanto a mamá y a papá, y sentirse en medio de todo. Entonces sienten un vacío, sienten una soledad, sienten demasiada frustración que puede llevarlo a ansiedad, a depresión y hasta la muerte, ¿verdad? Hasta querer quitarse la vida. Claro, y muchísimos muchachos, por ejemplo, se meten en droga, comienzan a usar algún tipo de estupefaciente para ignorar que existe la vida, porque la vida es tan difícil darse cuenta, la realidad es tan dura, que prefieren ausentarse a través de droga o a través de dormir mucho. Tratan de tomar pastillas para dormir y pasan durmiendo todo el tiempo. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nuestros hijos duermen mucho, tienen problemas de conducta, porque a veces no nos damos ni cuenta. Hay que observarlos y ver cualquier cambio. Así es, pero no nos damos ni cuenta que estamos a veces creando este conflicto en casa. Y muchos padres me dicen, no, yo no peleo con mi, ¿verdad, mi amor? Que todo está bien. Y lo ven tan normal. Ok, entonces ya nos está diciendo qué podemos observar en ellos. Pero a ver, Claro. ¿qué debemos de hacer para discutir, tener conflicto o pelear de mejor manera? Ok, no pelear, discutir. Sí. Ok, recordemos, la vez La pasada diferencia, lo sí, hablábamos, ¿verdad? Y la vez pasada también podíamos compartir estos pequeños elementos de la comunicación. Mantener una comunicación abierta significa poder resolver problemas, poder buscar la mejor solución y poder compartir cada uno que pueda aportar una solución de una manera con respeto. Pero ¿cuáles tienen que ser los elementos para diferenciar una pelea a discutir? El tono, ¿qué tono estamos usando? ¿Verdad? Influye el lugar, o sea, ¿dónde peleamos? Claro, primero es el tono, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Verdad? El tono, y no estamos hablando solo de los decibeles, porque yo puedo decirte, Lucrecia, es que vos siempre salís con lo mismo. Y no estoy gritándote, te estoy diciendo lo que te está... Y es un tono agresivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el cuerpo. exacto, ¿verdad? el tono, tanto en la tonalidad en la que hablamos como en los decibeles. Las palabras, ¿qué palabras usamos? Si son palabras constructivas o destructivas. Cuando discutamos o cuando querramos resolver, yo opino, comienzo con mi opinión, que puede ser que la otra persona no la comparta, pero cuando yo digo, esto es así, yo no le doy chance a la otra persona a decir, no es así. Ok, no imponer, sino que dar mi opinión y dejar abierto, digamos, el espacio para que dé su Exactamente, pero con el principio de que estoy dando yo mi opinión, esta es mi opinión, no es la verdad. Entonces yo permito que los demás también den la de ellos. Entonces las palabras que usamos, es importante, el tono, las palabras, el momento, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros abordamos temas importantes? Por ejemplo, si estamos en un lugar público y queremos tocar un tema sumamente importante, no es el lugar, No es apropiado. no es apropiado, es en casa, con las personas adecuadas, las personas involucradas, la familia, ¿verdad? Y yo creo que hay momentos en que la pareja necesita ponerse primero de acuerdo para poder... Ellos dos solos, Exacto, papá y mamá en su alcoba, ¿verdad? Para después poder hablar con los hijos y a ver si los hijos tienen un aporte al tema. Donde todos podamos discutir sin pelear y sin llegar a agresión. Entonces, el tono, las palabras, el momento, el saber escuchar es sumamente importante. La escucha efectiva y afectiva nos va a permitir tener una buena comunicación. ¿Qué es lo que pasa en una pelea? Nadie escucha a nadie. Tienes razón. El primer punto es que si yo no escucho, no sé qué te voy a responder, porque no estamos sintonizados. Entonces, si yo... No estamos conectando, escuchándonos ni conectando. Entonces, la escucha efectiva, que quiere decir que estoy escuchando para responder, no para defenderme, para buscar una solución, para escuchar cuál es el punto de vista que puede favorecer a la solución del problema. Esa es la efectiva, qué efecto tiene. Y la afectiva, escuchar con amor.
¿Qué afecto por le decir ponemos? la mente y el corazón. Exactamente. Pero desde el ámbito de estoy escuchando para resolver y no para defenderme, ¿verdad? Entonces, Muy diferente. total. Entonces, la escucha afectiva y efectiva. El respeto. Yo respeto tu opinión, puede ser que así mires la situación y yo la veo de esta manera. Miremos cómo podría ser productivo o a qué conclusión podemos llegar con este tema que pueda ser lo más adecuado y lo más productivo para las personas involucradas. Sobre todo para la familia. Poder hablar de temas que todos expongan, que no se vuelva pleito, que no se vuelva problema. Ese es el ambiente que quieres crear en tu casa. Pero si nosotros ponemos esos seis elementos, sí. Ahí de primero, a ver, vamos a platicar o vamos a conversar, pero vamos a cuidar estos elementos. El tono, las palabras, el momento, la escucha efectiva, el respeto y la empatía, ya lo hicimos. Vamos listos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo digo que si yo soy empática con aquel que no está poniendo o que no ve la situación desde mi perspectiva, pero me pongo en su lugar y trato de ver su posición, yo aprendo. Claro. Pero cuando yo me cierro en mi posición y yo invado e impongo, nadie aprende, todo el mundo se lastima y no se llega a ninguna conclusión. Ahora, se llega a nada bueno. Cuando los niños van preguntando, ya sea jóvenes o niños o chiquitos, ¿qué es lo que pasa? ¿Se debe de explicar? ¿Se debe de contar? Yo creo que es importante poder explicarle a los hijos, independientemente de la edad, involucrarlos en por qué se está tomando esta decisión. Porque a veces hasta los anulamos. Sí. Digo, sí porque sí, y se acabó. El niño se queda, bueno, yo digo sí porque sí también. El niño, claro. Esa es la manera que papá soluciona y yo voy a solucionar igual. Y no hay un argumento válido para llegar a las conclusiones. Entonces, el niño necesita aprender a discutir con asertividad, con respeto, con empatía y con amor. Entonces, y si ellos ven una pelea y te preguntan, no hay que ir con tanta explicación, hay que ir a lo concreto de qué está pasando. Yo creo que después de una pelea es importante, porque pasa a veces, puede pasar en cualquier, que no en todos los matrimonios pasa, pero en algunos puede pasar, el poder ir y reunirse con el hijo o con los hijos y decir, ¿sabe qué? Esta manera en que nosotros peleamos no es lo correcto. O sea, poder mandar el mensaje y utilizar esos errores para aprendizaje. No es lo correcto, yo pido disculpas y si tengo que pedirle disculpas a mis hijos, es importante hacerlo, porque ellos también van a aprender que cuando tengan error, también van a poder pedir disculpas. Claro. Yo pido perdón a mi esposa o a mi esposo por lo que pasó, perdóname, tenés razón. Sí, pero delante de los hijos, claro, para que ellos vean también esa parte donde si se equivocan, tienen la opción de pedir perdón o de perdonar. Entonces, no solamente es, bueno, ya se peleó y ya está, no. ¿Cómo lo solucionamos hasta si nos equivocamos? Porque tengo que enseñarle a mis hijos también lo que es la humildad, lo que es el poder favorecer en nuestra comunicación, esa empatía, ese respeto, ese reconocimiento de los errores, para que cuando mis hijos tengan esa posición también lo aprendan. ¿verdad? Ahora, entonces estamos hablando que desde la concepción, ¿verdad? Los niños sienten todas las peleas, que los niños pequeñitos también, de ahí niños. Ahora, los adolescentes también les afecta y les es problema, ¿no? Eso, ahí es un problema mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio bien grande, donde los muchachos comienzan a tener las etapas, una de las crisis más grandes es la adolescencia, ¿verdad? Donde hay un despertar hormonal de adulto, ya dejan de ser niños para ser adultos y ellos comienzan a tener una posición de adulto y de defensores y se meten en las peleas de los padres. No ha sido un hijo que se mete a defender o al papá y diciendo, no, mira, no voy a permitir que toques a mi papá o no voy a permitir que lo maldices. O se meten en contra del papá y le dice, le levantas una vez más la mano a mi mamá y yo te la levanto. Entonces se sale de las manos porque llegan a unos límites horribles
Situación muy fea ya. ¿Cuántos hijos no hemos visto que también matan a sus padres? Sí. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar si uno no comienza? Porque todo comienza pequeño, Lucrecia. ¿Sí? Y se va haciendo. Nada comienza ya con el asesinato o con la persona presa. No. Ya te entiendo. O sea, tenemos que poder ver esos pequeños detalles o Así destellos de pelea, discusión, conflicto, ¿verdad? ¿Cuál Así es? Verlo y uno irlo, por decirlo, preveyendo o trabajando. Cualquiera de los dos que tenga más madurez o pueda gestionarlo mejor, ¿verdad? Las discusiones son buenas, las peleas no. Las discusiones nos enseñan a resiliencia, eso sí que quede claro, ¿no? Porque es bien importante cómo la situación puede no estar bien, hay un conflicto, hay una situación incómoda y cómo podemos resolverlo de la mejor manera, aunque no estemos de acuerdo. Esto va a servir a nuestros hijos, primero en su autoestima, claro, en su desarrollo psicoemocional, en su desarrollo intelectual, en su desarrollo social, cuando se tengan que interrelacionar con sus amiguitos. Esto va a servir en su desarrollo académico, en su trabajo, en todo, donde vaya, en su trabajo, con la pareja, con la familia de la pareja. O sea, en todo va a repercutir el hecho de que si los padres pelean o no pelean delante de los hijos. Eso va a marcar a sus hijos enormemente, no solamente en la etapa pequeñita donde se dan los pleitos, sino el resto de la vida y mucho más allá, porque hablamos de las siguientes generaciones. Y ahora, a ver, porque ponete, a veces uno dice, me voy a meter al cuarto, pero se puso, como decirlo de una manera alegre, y oyeron toda la casa y tal vez hasta el vecino que ahí se estaba alegando. Ok. Entonces igual, ahí después, ¿cómo haces, verdad? ¿Qué les dices? Yo creo que como si escucharon y de repente estaban peleando o estaban discutiendo, sí, estamos discutiendo y volvemos a lo que es discusión. Sí. Con el tono, si yo ya pegué 4 gritos y me escucharon agredir a mi esposo y mi esposo a mí y gritamos y a los hijos escucharon, es importante salir y hablarlo. Miren, muchachos, esto no está correcto, 1000 disculpas, me exalté, no pude manejar mis emociones, les ruego me perdonen, voy a trabajar en mí, voy a trabajar en el control de mi ira, voy a trabajar en el control de mi tono, no está correcto. Exactamente, porque, a ver, nadie es culpable de lo que siente, todos somos seres humanos y tenemos emociones y gracias a Dios por esas emociones. Nadie es culpable de lo que siente. Yo puedo sentir mucha rabia ahorita. Algo pasó y estoy súper rabiosa. ¿Qué hago con esa rabia? Esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Porque eso es lo que podemos ir mejorando. Y eso es lo que la responsabilidad y es lo que está en nuestras manos para mejorar. Eso es lo que está en nuestro control. Si yo agarro esa rabia y comienzo a agredir a alguien o agarro una pistola y en un momento de rabia mato a alguien, no es buena gestión de esas emociones. A la cárcel voy a ir y voy a echar a perder mi vida. Ahora, ¿qué hago con mi rabia? Comienzo a caminar, a hacer meditación, puedo agarrar una almohada, a gritar y a gritar y a gritar lo más que pueda, puedo llorar, puedo caminar, puedo salir a respirar y a calmarme y hasta lograr tener el control, regreso y comenzamos a tocar el tema de una manera más madura, más asertiva, con amor, con cuidado y más productiva. O sea, digamos que si uno empieza y tiene una discusión, ¿verdad? Solo estamos platicando uno al otro y vemos que el otro se exalbera, ¿verdad? Ya se exaltó. Entonces, debe uno más bien, entonces mejor callarse y decir, ahorita ya no es el momento. Yo creo que esa es una de las opciones que es muy buena para evitar más pleito y más conflicto. El problema es que muchas veces los muchachos pueden ver eso como si el que grita es el que manda, el otro se cayó. Entonces yo aprendo que para que otro se quede callado y para que me escuche, yo le tengo que gritar, ¿verdad? Pero esas son de las cosas que uno puede después explicarles o ir viendo y decir, mira, pasó eso, pero yo, cuando tu papá se pone así, prefiero esperar y después sigo. Es cuando ambos estemos calmados. Así es. Y otra de las cosas que creo que es bien pertinente, Lucrecia, es que cuando se dan problemas de pareja, ¿verdad? Como una infidelidad,
como ciertas situaciones donde hay heridas profundas en cualquiera de los dos en una relación. A veces ponemos a los hijos en medio y les comenzamos a contar nuestra situación personal o de pareja y comenzamos a explotar. Entonces, claro, hay momentos de mucho dolor que a veces no podemos controlar. Entonces estamos sacando muchos trapos sucios, claro, hijo, que no debemos. Entonces, si hay una situación donde yo no puedo controlar, donde sé que me voy a exaltar, donde sé que no tengo el control, vámonos fuera, busquemos un lugar neutro, vamos a platicar allá y después que nos desahoguemos y saquemos nuestro dolor y todo eso, lleguemos a acuerdo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en una relación como que no pasa nada, con tanta rabia interna que en un momento determinado vamos a ir explotando ya después no solamente con la pareja, sino con los hijos y con el que nos rodea. Entonces es mejor ponernos en tratamiento, buscar ayuda, darse un espacio, ver cómo podemos tomar decisiones para no tener que llegar a los pleitos cotidianos o ni pleitos esporádicos, ¿verdad? Pero cuando hay ese tipo de situación se ve con mucha frecuencia que ese es uno de los elementos por los que las parejas pelean más. Cuando hay infidelidades, cuando pasó una infidelidad y la mujer no lo perdona nunca, o pues al hay revés. que ser, si te quedas, perdona de corazón. Exacto. Y digamos punto y aparte. Así es. Y si puedes manejarlo, porque no hay personas que no pueden, ni aunque lo intenten. Entonces, si no puedes manejarlo, busca ayuda, busca terapia, busca a alguien que te apoye, que te oriente, tanto emocional como espiritual. Que creo que la parte espiritual te da una fortaleza impresionante. Sí. Porque yo creo que el perdón solamente Dios lo pone en el corazón. Así es, entonces hay que discutir y hay que hablar todo, porque también es la mujer la que lo que dice es me callo, ¿verdad? Y dejemos, y no es de que, como les estoy diciendo, los niños pueden decir, ve, ella siempre cede, ella siempre se deja pisotear, y no es que necesariamente sea así, pero uno, si ya tienen cierta edad, hay que explicar. Sí, pero ellos pueden estar percibiendo, y a ver, no es tanto lo que se dice, es lo que ellos ven, lo que aprenden. Sí. Entonces, si yo permito que mi esposo me grite y yo me quedo callada, automáticamente mis hijas van a decir, los hombres gritan y las mujeres se callan. Y eso es lo correcto, eso es lo normal, y eso debo hacer yo. Eso hizo mi mamá, eso hacía mi papá, y esto es normal. Entonces, cuando viene alguien y les comienza a gritar, ellas se van a quedar calladas y se quedan en la relación sin darse cuenta que es violencia, porque lo normalizaron. Lo vieron tan normal y tan bien. Es correcto que está bien. Es que mi papá lo hacía. Y si mi papá, el hombre que yo amo, el hombre que nos proveyó, el hombre que estaba pendiente de nosotros, que se mató trabajando y que es bueno, lo hacía, entonces quiere decir que esta persona está haciendo lo correcto, gritándome, ofendiéndome, y yo tengo que agachar la cabeza porque así es como aprendí a que eran las relaciones de pareja. A ver, Alba, tú tienes un libro, ¿no? Que sacaste. Sí, qué pena que no lo haya traído. Tenemos lo que es una vida con balance. Está este tema también incluido y muchos otros más de temas familiares, de cómo mejorar, y dentro de ello está este tema cómo superar una infidelidad, porque cuando no la podemos superar caemos en los pleitos permanentes que vienen a afectar no solamente a la pareja, sino a la familia completa, incluyendo a los hijos y a las familias extendidas. Entonces, ¿cómo poder mejorar como pareja? Tenemos el área familiar, el área social, hablamos sobre la espiritualidad, cómo manejar las finanzas. No, ahí vamos a seguir hablando, Alba, y vamos a seguir hablando de estos temas familiares, que es lo que es este programa. Entonces, este fue el primero, pero entonces ya saben que está este libro para quien lo quiera. Una vida con balance es la clave de la felicidad, ¿verdad? Listo. Y entonces ahí la vamos a traer otra vez en unas semanitas para que veamos otro tema familiar. Entonces, a ver, mamás, hagan un examen de discusiones en su casa, en su familia y en su pareja en especial. ¿Cuáles son las cosas que te disparan, que los llevan a pelear? Vean la raíz, ¿verdad? Que hay en lo profundo de cada uno de los corazones, para ver por qué es que siguen en esa misma pelea, porque usualmente son las mismas, ¿verdad? Tristemente,
Y una de las cosas que se ven con frecuencia es que a veces me llevan a los hijos a terapia y los que tienen que ir a terapia son los padres. La pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces llevamos dolores, duelos no resueltos, llevamos heridas que vamos cargando y a veces no nos damos cuenta y venimos a explotarlas aquí con nuestra pareja, delante de nuestros hijos, y esas heridas las van reciclando nuestros hijos. Entonces, la cosa es no solo examinarlas y darnos cuenta, anótenlas y vayan examinándose todos los días o cada par de días para ver cómo las estamos mejorando. Y quisiera repetir para esas personas que tienen un papel y un lápiz, ¿verdad? Quisiera repetir los elementos importantes Los de 6, plática, podemos conversar, podemos discutir sin caer en pleito. ¿Cuáles son los elementos de una comunicación asertiva? Podemos discutir cualquier tema. El tono, las palabras, el momento, la escucha afectiva y efectiva, la empatía y el respeto. Si nosotros podemos trabajar en eso, creo que vamos a tener un buen comienzo para parar las peleas y comenzar a discutir temas en buen tono y en una buena, con un buen final, sacando un mejor provecho a las situaciones. Y les estaremos enseñando a nuestros hijos a discutir para ser resilientes en la vida. A poder solucionar bien.